mejor visita para un obispo que infundir el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, porque es ciertamente uno de los sacramentos, junto con el del orden sacerdotal, pues que está especialmente reservado para el obispo, ¿no? Que tiene esa sucesión apostólica y que, igual que los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo en ese lugar tan emblemático llamado el cenáculo, del cual hemos hablado, hemos escuchado en las lecturas que se han proclamado que el Espíritu Santo vino sobre los allí presentes. Especialmente estaban los 12 apóstoles y María en medio de aquella asamblea. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, después de una manera sacramental ese don del Espíritu se ha ido transmitiendo en estos 2000 años. Y vosotros, a través de este sacramento de la confirmación, de alguna manera os introducís también en esa sucesión apostólica. A vosotros os va a confirmar un obispo, un servidor que fui consagrado obispo por otros obispos, y esos obispos fueron por otros anteriores, y así vamos remontándonos en esa sucesión apostólica hacia atrás. ¿Y a dónde llegamos? Pues obviamente llegamos a los 12 apóstoles, ¿no? Y entonces se visualiza de esta manera en el sacramento, a través de los sacramentos, a través del sacramento del orden y de la confirmación, lo que es la sucesión apostólica. ¿Por qué es tan importante el sacramento de la confirmación? ¿Qué nos ofrece el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación, que por cierto no tiene una edad concreta para ser recibido, como es obvio también por vosotros 7, que sois de edades y de circunstancias distintas. Y también lo digo porque en esta asamblea habrá también algunos que vaya a saber qué circunstancias, pues no estén confirmados. Y siempre es una oportunidad la de que uno sienta una llamada personal a recibir el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es un don con el que se completa la iniciación cristiana. La iniciación cristiana comienza con el bautismo, sigue con la Eucaristía y prosigue con la confirmación. Son 3 sacramentos los de la iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación. Y la palabra iniciación indica que ser cristiano tiene un camino, que hay que iniciarse y hay que introducirse en él, hay que crecer en él. Entonces, el primer aspecto del sacramento de la confirmación es es el crecimiento en el ser cristiano. El nacer es al crecer, como el bautismo es a la confirmación. El sacramento de la confirmación tiene en su característica, en su razón de ser, el don del crecimiento, el don del fortalecimiento. Dios nos da el don de la fe, pero que tiene que ser cultivada. Tener fe no es algo estático, es una amistad, y la amistad con Dios tiene que cultivarse para crecer. Y lo lógico es que haya un increscendo en ese camino largo de nuestra vida. Lo lógico es que todos los aquí presentes digamos, bueno, pues yo voy caminando, voy creciendo en mi fe según pasa mi vida. Si entre nosotros no hubiese, sin embargo, la percepción contraria, la de que uno dijese, bueno, yo antes estaba más cerca del Señor, antes estaba más cerca de Él, luego me he ido alejando, se nos debería de encender las luces rojas, porque lo lógico es que uno, según camina en esta vida y se va acercando a Dios, la amistad con Él sea cada vez mayor. La confirmación es el don, es el sacramento del crecimiento, y nos recuerda a todos que nuestra vida cristiana tiene que ser cultivada para que cada vez haya mayor intimidad en nuestra relación con el Señor. Una buena pregunta es esta: si yo tuviese que describir el proceso de mi vida de fe, ¿qué diría? ¿Que he ido creciendo? ¿Que hoy tengo más fe que hace 10 años? ¿O
o lo contrario. Por lo tanto, creo que el sacramento de la confirmación nos lo recuerda. Es la gracia de crecer. Uno nunca debe de estar en una posición de decir, no, si yo ya creo, a mí ya no me van a enseñar nada nuevo, lo que tuvieron que decirme ya me lo dijeron, lo aprendí, a partir de ahora ya nos mantenemos. No, eso es un error, es un error. El misterio de Dios es infinitamente novedoso para nosotros. Lo que nos falta conocer de Dios es infinitamente más que lo que hemos conocido. Luego tiene que haber verdadero deseo de crecer, de conocer más, de introducirnos más en el misterio de Dios, entender mejor los evangelios, qué podría leer para formarme mejor, a qué lugar podría asistir, bueno, vosotros también sé que habéis asistido, bastantes de vosotros, al cursillo de cristiandad, a dónde podría acudir para tener una experiencia más fuerte de Dios. Eso es lo normal, que uno tenga deseo de mayor conocimiento y amor de Dios. En segundo lugar, el sacramento de la confirmación, además de ser el sacramento del crecimiento, es también el sacramento del discernimiento. Nos da el don del Espíritu Santo para discernir, para aprender a distinguir lo que Dios quiere de nosotros y lo que es contrario al camino de Dios. ¿Cómo conocer su voluntad? Uno necesita el don del Espíritu Santo. Es verdad que tenemos una razón y la razón ya nos dice bastante para distinguir lo bueno de lo malo, lo prudente de lo imprudente, pero muchas veces la razón se queda corta y necesitamos también tener más facilidad para descubrir la vocación, lo que Dios quiere de mí, por qué caminos me está conduciendo, y para eso el don del Espíritu Santo nos da con naturalidad para conocer la voluntad de Dios, para discernir. Ilumíname, ven Espíritu Santo, ilumíname para que pueda conocer los caminos de Dios. Para que tenga, entendedme la expresión, como un olfato agudo y que diga, esto es de Dios, esto no es de Dios, por aquí sí, por aquí no. Ese olfato agudo, ese saber distinguir lo que Dios quiere de nosotros, eso nos lo da el Espíritu Santo, nos da el don del discernimiento. Pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros que vamos conduciendo por la noche en una carretera que es bastante estrecha, que no está iluminada y que tampoco está señalada, y entonces uno va conduciendo con cierta dificultad, tiene que ir despacio porque puede salirse del camino, ¿no? Ahora toca por la derecha, ahora por la izquierda. Imagínate que tú enciendes las luces largas. Es verdad que la carretera es la misma y las curvas son las mismas, pero con las luces largas se conduce de otra manera, con mucha mayor seguridad. Incluso uno puede caminar con mayor velocidad, ¿no? Bueno, pues ese ejemplo puede servir para que entendamos que necesitamos no solo la razón, sino también el don del Espíritu Santo para discernir con prontitud, con mayor facilidad, lo que Dios quiere de nosotros. Es el sacramento del crecimiento y el sacramento del discernimiento, el don del Espíritu para discernir lo que es voluntad de Dios. Y por último, subrayo que además de crecer en la intimidad con Dios y de discernir la voluntad de Dios, también el sacramento de la confirmación es el sacramento de la llamada al apostolado, que nos constituye en apóstoles, en testigos de Cristo delante de los demás. El bautismo es, sobre todo, el que nos hace discípulos de Cristo, discípulos. La confirmación, sin dejar de ser discípulo, porque uno es discípulo siempre, pero sin dejar de ser discípulos, también nos hace apóstoles de Cristo delante del mundo. Nos envía a ser testigos del Señor. Te dice, ve y proclama el Evangelio. Tu vida existe para evangelizar, para evangelizar. Y alguno dirá, pero hombre, bastante tengo yo con ser evangelizado, que voy justito, como para constituirme yo en ser apóstol. No, esto no funciona así. Muchas veces uno, siendo testigo delante de los demás de la fe,
es la manera de que crezca su propia fe. No hace mucho una persona me decía, yo delante de los demás procuro no hablar mucho de temas de fe, de temas de religión, porque me terminan quitando la fe que tengo, procuro hablar poco. Yo decía, pues eso no funciona así, porque por ese camino se irá perdiendo la fe. La fe crece siendo testigos de ella, proclamándola. Incluso, fijaros, incluso olvidándonos de si yo tengo mucha capacidad, pues yo es que no sé hablar, yo es que tampoco tengo facilidad, ¿no?, de expresión. No es eso, no se trata de que uno haga un discurso perfecto, no. Se trata de que sea testigo de lo que Dios ha hecho en su vida delante de los demás. A mí Dios me ha ayudado a ser mejor. A mí el Evangelio me ha enseñado a ser más humilde, a tener más confianza. Yo te doy testimonio de ello. Es hermoso, es hermoso el poder decir, yo he sido llamado a evangelizar, a ser testigo del Señor. Por lo tanto, el sacramento del crecimiento. En segundo lugar, el sacramento del discernimiento. Y en tercer lugar, es el sacramento del apostolado, que os dice, id y ganad almas para Cristo, que no se puede hacer en esta vida nada más importante que ganar almas para Dios. El que ayuda a salvar otra alma, salva su propia alma. Lo dice la Sagrada Escritura. Y así pues, queridos hermanos, le pedimos a la Virgen María, hoy que es el día de la Virgen del Carmen, le pedimos recibir bien el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, que ella nos dé hambre y sed del don del Espíritu Santo, porque es muy importante para poder recibirle tener un verdadero deseo, un deseo profundo del don del Espíritu Santo. Cada uno recibirá el don de Dios en la medida del hambre y sed que tenga. Por eso es tan importante, ¿no?, pedirle a la Virgen María verdadera hambre y sed de Dios. Es muy difícil darle de comer a alguien que no abre la boca, Complicado, Pues eso le debe de pasar a Dios cuando quiere darnos sus dones y no tenemos hambre. Dice uno, ¡buf! Pero yo creo que estamos aquí porque tenemos hambre, porque tenemos sed, porque tenemos deseo de Dios, deseo profundo de Dios. Que María nos lo suscite, que nos disponga para poder recibir en este sacramento el don del Espíritu y para que el resto de la asamblea renovemos la gracia que un día recibimos.